No te escribe, no te llama, no te busca. No te escribe, no te llama, no te busca. Bienvenido a este canal Clesaña. Pues el día de hoy te traigo algo súper importante para que ya no malgastes tu tiempo esperando a esa persona y más bien esa persona esté detrás tuyo. Así que debes de prestar atención y este es el ingrediente principal, pétalos de rosas rojas, para que funcione a la perfección este hechizo, este amarre, ¿sí? Esto es para las personas que están de repente esperando el regreso de una expareja, que de repente es muy orgulloso, orgullosa, o también es para, si ya tienes pareja, pues para que incremente el amor y esta persona no se aleje, no se distancie de ti. Para una pareja que está en constantes discusiones, más que todo, ¿sí? Y los ingredientes, todo lo que va a entrar en este hechizo a continuación. Así que atento, atenta, y también el procedimiento, cómo se realiza este hechizo para que regrese esa persona especial. Y también no olvides suscribirte a este canal, suscríbete, totalmente gratis, dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas pues las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, y también contenido paranormal. Y te invito a mi otro canal, por aquí dejaré el enlace, Horóscopo con Clesaña, donde encontrarás el mejor y real horóscopo diario. Ahora sí, vamos con lo prometido, el hechizo de amor, para que esa persona regrese súper miel, para que regrese con ganas pues de estar siempre a tu lado. Hola, hola, bienvenidos a este, pues es un ritual, es un hechizo de abundancia. Les presento el día de hoy un hechizo de abundancia muy fácil de hacer. Esto pues es para incrementar el amor, o bueno, si estás soltero o soltera y no llega el amor de tu vida, pues también sirve. Pero esto también es más para las personas que están esperando el regreso de una expareja, y esto es para que el amor crezca, pues. O también si tú, por ejemplo, estás algo peleado, peleada, distanciado, distanciada de tu pareja por cierta circunstancia, pues esto es para que incremente el amor. Es muy fácil de hacer, vamos con los ingredientes. Primero que nada, esto no es un ingrediente, ¿sí? Pero aquí debajo, una foto de la pareja, la persona en cuestión. Si no tienes una foto y no conoces, pues también es válido el nombre, ¿sí? El nombre completo. Si sabes la fecha de cumpleaños, mucho mejor. Un bolígrafo de color rojo. Disculpen, la mesa está con canela, si ven unos puntos, por favor. Una vela roja, no tan grande porque si no, no va a entrar en nuestra manzana, ¿sí? Un hilo rojo, por la luz no se ve tan rojo, ahí está, ahora sí. Una canela molida, regular, por favor. Una manzana, y aquí va la sugerencia, es, si vives en América del Sur, una manzana chilena, ¿sí? Porque es la más roja, la más dulce, ¿sí? Que sea, mientras más roja la manzana, más efectivo el hechizo, ¿sí? O bueno, también puedes usar otra manzana, pero sí busca que sea súper roja, ¿sí? También necesitamos, perdón por la luz, ¿sí? Canela, incienso de canela, ¿sí? Azúcar, muy importante para este hechizo. Esencia de amor, se llama miel de amor esta esencia, ¿sí? Vamos a usar todo. Y aquí, esto sí, si tú deseas, mira, es que yo estuve en Europa hace unos meses atrás y ya no he vuelto a encontrar el mismo perfume, la misma esencia, y es por eso que ven tan poco en este perfume. Pero bueno, es necesario el perfume que uses más o que te guste más, ¿sí? Pero que sea tu perfume de uso diario. Por favor, si saben el nombre de esta marca aquí por América del Sur, por favor avísenme. De nombre Caravan, es un perfume europeo, ¿sí? Lo compré en España. También aquí pétalos de rosa roja. No importa si están algo marchitas, lo que importa es que sean pétalos de rosa rojo, aunque con la luz se ve algo fucsia, creo, ¿no? Y lo más importante, la miel, ¿sí? La miel es lo que le va a dar el toque a este hechizo, es el toque importante. Bueno, bien, creo que ya no falta ningún ingrediente más. Bueno, los cerillos, fósforos, eso también para encender el incienso. También un cuchillo y una cuchara para abrir la manzana, ¿sí?
La manzana de preferencia que no sea tan pequeña porque si no, no va a entrar la vela ni lo que vamos a hacer. Así que ahora sí comenzamos rápidamente este ritual para que llegue tu tóxico, tu tóxica, regrese amansado, ¿sí? Ahora sí vamos a comenzar rápidamente. Y también otra sugerencia, un cuarzo rosa mientras realizas este hechizo. Tu cuarzo rosa de uso diario también. Ahora sí vamos a comenzar. Perdón por la luz, no enfoca bien aquí. En el hechizo comienza así. Tu bolígrafo a la mano, coges tu bolígrafo y escribes 3 veces el nombre de tu tóxico, tóxica, el amor de tu vida, no lo sé, pero escribes 3 veces su nombre completo. No voy a escribir el nombre para que no vean el nombre de mi tóxico, tóxica. Y si sabes la fecha de su cumpleaños, mucho mejor. El siguiente paso es muy easy, es muy fácil. Vas a escribir de la mecha hacia la base tu nombre, ¿sí? Vas a escribir tu nombre. Vas a escribir tu nombre de la mecha a la base. Por favor, una vela roja, no vayan a conseguir otra vela. Tiene que ser siempre de color rojo. Lo siguiente que harás es coger esta linda, hermosa y roja manzana y vas a abrirla a la mitad, un poco más de la mitad. Cuando ya esté cortada, vas a hacerle un hueco, un hoyo, para que puedas introducir esta vela roja, ¿sí? Eso es lo que vas a hacer a continuación. Ahora permíteme, voy a cortar mi manzana para demostrarte cómo. Guapos y guapas, así es como debe de quedarles la manzana. Un corte perfecto. Perdónenme, pero yo soy muy perfeccionista y miren, ha entrado nada, no se cae nada. La vela entró a la perfección aquí en esta manzana, de por cierto muy dulce. De preferencia, ve comiendo la manzana mientras estás cortando, ¿sí? Porque eso le va a dar buena energía al hechizo. O bueno, este amarre. Es un endulzamiento, amarre, no sé cómo quieras llamarlo. Aquí tengo la foto, ¿sí? Ay, perdón, mi uña está despintada. Qué vergüenza. Bien, la foto tienen que doblarla en 3, ¿sí? En 3 mirando hacia ustedes. Y esta foto, sí, de preferencia imprímela y en hoja bond, porque si pones en cualquier otro tipo así, en tipo cartón, no sé. Ah, y lo más importante, no me habrán botado la tapa de la manzana, ¿no? No me la boten, no me la boten, mira. No botes la tapa porque eso, luego que se consuma la vela, va a ir como sombrero, ¿sí? No me boten la tapa de la vela, por favor. Entonces vas a sacar la vela por un momento y vas a introducir la foto ahí, que vaya la foto. Y mira, es mejor dejarle con la semilla. Mira, ahí me vino con semillas. ¿Qué es esto? Otra semilla también de la manzana. Introduzcan la foto. Tiene que estar ahí, se tiene que quedar ahí. Luego de eso viene esto. Ahora sí hace su aparición el hilo rojo. Lo que vas a hacer es atar el hilo rojo a la foto y junto con la vela. Ahora lo realizo para demostrarles cómo, ¿sí? Me he comprado por gusto el incienso de canela. Como ya tienes la manzana, si se está oxidando ya un poco la manzana, vas a coger un incienso de canela y vas a limpiar la manzana y la vela. Mira, así es como quedó los nudos, ¿sí? Para que tengan una idea. Yo le hice 3 nudos y 3 nudos con hilo rojo es lo mejor. Sí, para quienes no sepan mi nombre, me llamo en realidad Alessandra, sino que me gusta acortar el nombre, ¿sí? Porque suena muy largo, Alessandra. Y aquí abajo está la foto, ¿sí? Esto tiene que ir así. Y ahí encaja. Pero primero vamos a limpiar con el incienso de canela. Y al mismo tiempo, luego le vamos a echar la canela, el azúcar, todo, todo. El miel de amor, los pétalos. Creo que es mucho, pero bueno, sí. Amigos, vamos a bendecir aquí al pétalo de rosa, a los pétalos, perdón, al azúcar también. Pásenle incienso a todos, ¿sí? Porque tú no sabes con qué energía te lo ha vendido la persona. Pero bueno, yo siempre tengo una persona que me vende, que ya es como que una persona que yo ya conozco, así que no hay problema. Yo sé que siempre trae buena energía. La persona que me vende los implementos. ¿Sí? Ahí miren, así tienen que darle vueltas, siempre dándole buena energía, por favor, para que todo salga de maravilla. Igual a la vela también, antes de prenderla, todo, a la tapa de la manzana, a todo, todo. Y vamos a abrir el frasco de miel, a ver un momento. Yo les voy a dar un consejo. Si van a conseguir esta manzana, la más dulce, que es la manzana chilena, no sé si vendan en todos los lugares de América del Sur, pero consigan la manzana más roja y más dulce que encuentren. ¿Sí? Van a echar dentro de ese hueco
unos cuantos pétalos de rosa, sí. Aunque mejor es quemarlos un poquito para que no apriete tanto. Voy a ponerle 3, ¿sí? Porque también si lo llenamos de pétalos, no entra. Y ya se rompió, creo. Bueno, también le echas el azúcar, la canela, la esencia de miel de amor, también unas gotas, antes de colocar la vela, ¿sí? El perfume va luego. Y también la miel, la miel. No te olvides de la miel, por favor. De preferencia, escucha una canción así romántica, una canción para que funcione el hechizo. De preferencia la de Lana del Rey, sí, la que está de moda, para que, para que regrese el amor de tu amado, de tu amada también, ¿sí? Así que bueno, vamos con el procedimiento. Mientras más canela, mejor, porque va a venir súper dulce esta persona, no va a querer despegarse de tu lado. Sí, y por favor, nuevamente, no me botes la tapa de la manzana, por favor, no me la botes. Con toda la fe del mundo, ¿sí? Y al último vamos a hacer la oración. Es la oración de tu preferencia, en quien creas, ¿sí? En realidad. ¿Qué más nos está faltando? El perfume va al último. Ahora sí, vamos a colocar la vela, ¿sí? Y así tiene que quedar. Como yo soy perfeccionista, por eso está el círculo ahí bien marcado. Mientras más profundo, mejor, porque si no se va a caer la vela. Tienen que tener eso en cuenta. Y acá en el plato voy a colocar el resto de rosas. Es mejor que las rosas, los pétalos de las rosas estén algo marchitas, ¿sí? Porque ya tiene así como que una esencia especial. Oiga, me estoy olvidando la miel. No se olviden de la miel, por favor. Pay attention. Presten atención, así debe quedar nuestra vela con los hilos, ya con todos los ingredientes dentro. Pero le vamos a continuar echando y vamos a acomodar aquí los pétalos de rosa. Vamos a acomodarlo dentro del plato. Miren este pedazo de obra de arte, así es como tiene que quedar, pues, tu vela, ¿sí? Así debe de quedar. Y ahora sí, vamos a proceder a echarle todo lo que resta de miel, azúcar, ¿qué más? Canela, la esencia también de miel de amor. Y al último ya les enseño cómo tapé la manzana luego de que esté derretida la vela. Porque lo que te tiene que quedar dentro son los restos de la cera, ¿sí? Y la foto debe quedar entera, no se debe quemar. Por eso es que yo lo he colocado abajo y no a un costado, porque si no se va a consumir. Sí, se puede quemar la foto y no queremos que se queme. Tiene que llegar a tierra, porque esto al último va a ir a la tierra, ¿sí? De preferencia si tienes una maceta o jardín en casa, porque si lo realizas en la calle o muy lejos de tu casa, si entierras esta manzana, se va a perder un poco el hechizo. Así que de preferencia si tienes jardín en tu casa, mucho mejor, o alguna maceta, porque mira, es una manzana no tan grande. Sí, ahora vamos a proceder a prender la vela, ¿sí? Con todo la fe del mundo y también la oración de tu preferencia. Mientras enciendes la vela, hazlo en forma de cruz, ¿sí? Y también hazla con tu oración, la oración, no sé, en quién creas tú, si crees en el universo, en Dios, depende de la religión que seas, bueno, a ese Dios tienes que inclinarte para este hechizo y con toda la fe del mundo, vamos para adelante. Mejor echan 3 veces el perfume antes de encender porque eché y casi se apaga todo, ¿sí? Bueno, se apagó en mi caso la vela, pero echen antes de prender la vela porque si echas, esto es agua, bueno, perfume, pero igual, es líquido y líquido con el fuego se apaga, así que primero echen el perfume. Guapos y guapas, así es como les debe de quedar este hechizo, ¿sí? En estos momentos está incandescente, ahí lo pueden ver, ¿sí? Les juro que he tenido que luchar con los cerillos, con los fósforos, porque no quería prender. De repente, sí, esto va a pasar para algunos si es una relación de tiempo atrás, ¿sí? Si es una pareja reciente, no va a haber tanto inconveniente en prender, en encender aquí la vela. Bien, así es como les debe de quedar, ¿ah? Espero que tengan muy buena suerte. Sí, luego les envío imágenes de cómo quedó con todo y la tapa, o sea, cómo llegó a consumirse. No olviden que tienen que, una vez que se consuma la vela, que se consumirá en 5 o 6 horas, tienes que echarlo a la tierra, ¿sí? En un jardín de tu casa, en una maceta, ¿sí? De preferencia muy cerca a tu casa,
porque si no se pierde un poco la esencia, pues tu esencia, ¿sí? Mira cómo brilla. Esto, como les digo, es más para las personas que quieren regresar con una expareja o si están distanciados o distanciadas de su persona, para que ya no peleen más, para que se reavive el amor, la llama de la pasión, ¿sí? Luego les muestro cómo quedó con la tapa. No me boten la tapa, carambas, no me boten, no me boten la tapa, por favor. Sí, hay que quemar un poquito también la tapa. Conserva su olor. El perfume le echan antes de prender, por favor, porque si no me van a apagar la flama. Bueno, así es como debe de quedar. Ya tenemos aquí al hechizo consumido. Una vez que se ha consumido la tapa, les dije, la tapa, lo que cubre la otra mitad de esta manzana, que no lo echaran a la basura. Pues con esto van a cubrir. Aquí aplastan, aplastan hasta que quede impregnado. Y lo siguiente importante, y me olvidé de decirles, necesitamos 7 alfileres. 7 alfileres y el hilo rojo para sellar el hechizo. Que luego esto en tu jardín o maceta donde colocas alguna planta en tu casa, vas a enterrarlo allí. Sí, voy a coser la manzana para que vean cómo es. Se nota los 7 alfileres, lo ponen así, colocan así alrededor de la manzana y a continuación el hilo rojo. Y con esto ya culminamos. Y así es como debe de quedar protegida la manzana, ya que está el interior. Ahí pueden observar el interior lleno de canela, azúcar, miel, todo lo que hemos echado. Ahora esto lo van a entregar a la naturaleza y mira, depende de con cuánta fe hayas realizado el hechizo. Puede funcionar hasta en menos de un mes y hasta 6 meses puede demorar. Pero de que funciona, funciona. Te va a escribir si es que no te escribía. Se va a querer acercar más a ti, no se va a querer despegar de tu lado esta persona, tu persona especial. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y no te olvides de suscribirte al canal. La suscripción es totalmente gratis. Espero que les haya gustado el vídeo, pues no olviden darle like, suscríbanse a este canal si es que les ha gustado este contenido. Es un hechizo, es muy fácil de hacer, lo importante es realizarlo con fe para que funcione. Sí, y tal cual el procedimiento y no esquivar ningún ingrediente porque todos los ingredientes que van en este hechizo son importantes, ¿sí? Sobre todo mucha miel, mucho azúcar, que eso va a ser de mucha ayuda, ¿sí? Bueno, nos vemos hasta un próximo vídeo. Nos vemos hasta la próxima.